Y vamos a ver qué tal le va con el cangurito de Campuzano, cabrón y vago. Yo no sé si se está refiriendo al jinete o a su toro cuando dice cabrón y vago. Y para cerrar la número 4 del primer bloque viene una ganadería fuerte, durísima diría yo. Le llaman la reina de la costa. Es Rancho La Guadalupana de Ayutla, de los Libres Guerrero. Su toro Furia Nocturna y lo monta la Cuaresma de Tasco. Vamos a ver a Rancho La Guadalupana de Ayutla, mesmamente Costa Chica, y la Cuaresma pues viene por unos centavitos. A ver qué tal le va a los amigos de la Costa Chica, pues brother, muy bien. Segundo bloque de 3, esta es de 3. Aquí viene una ganadería fuerte. Yo digo que esta ganadería inició con el pie derecho porque se le ha visto en muchísimos lugares. Y hoy viene con el corazón acelerado y con las ganas de ganar. Aquí está Rancho El Amate. Viene con su toro el Pompeyo y lo monta el Duende de Mochitlán. Aquí está Rancho El Amate y el aplauso que no se haga esperar. Ahí está, cabrones. Vayan calentando las palmas porque los voy a hacer aplaudir. En este mismo bloque viene una ganadería que brilla con luz propia, una ganadería que ha ido de menos a más, una ganadería que no tiene frío y cuando hay frío siente calor. Aquí está indiscutiblemente la única, Rancho La Perla. Su toro se llama Fuego y Libertad, lo monta la Changuita de Tasco. Ahí viene el jefe, la Changuita de Tasco, La Perla. Aquí viene la Changuita, me gusta porque ahora sí viene estrenando la Changuita. Se ve que le ha ido bien, se casó con una rica, bendito sea Dios. Bien, ahora viene en este mismo bloque una ganadería pues muy querida, una ganadería muy solicitada, una ganadería que siempre trae en mente hacer buen espectáculo y trabaja con mucha humildad. Me refiero a Rancho San Francisco del compa Ladis Castrejón, su toro Javiercito y lo monta Orgullo de Chapa. Orgullo de Chapa. Ahí viene Orgullo. Ya nomás, ahí vienen los muchachos buscando el premio, otro que trae camisa bonita, mira. Bien, se ve que les va bien a los jinetes. Y nos vamos en el último bloque, rapidito. Viene una ganadería pionera, una ganadería que empezó ya hace muchísimos años, trae mucho historial. Y me refiero a Rancho Aguasarca del licenciado Vicario, se llama Palomo el Toro y lo monta el jefe Mezcal. Ahí viene otra ganadería con ganas de ganar. Viene otra ganadería con ese sueño de llevar dinerito a casa y si no, cuando menos la satisfacción de haber venido a pasear a Meyaltepec Guerrero. Viene una ganadería fuerte, durísima. Ya se está haciendo notar mucho por la montaña, mucho por Puebla, mucho por el Estado de México y por muchos rincones. Oiga, no podía faltar Rancho El Bermecal. Rancho El Bermecal con su torazo Máquina del Mal y el garrobo de Zumpango, el jefe. Ahí viene, vamos a ver qué tal le va a los muchachos de Rancho El Bermecal. Este chamaco es bueno, chaval, le echa ganas, quieren ganar los de Bermecal. Y oiga, esto no para aquí, desde Acapulco, Guerrero, tenemos la presencia del Cerro del Paraíso. Viene el Rey Feo, Tronquito de Acapulco, papá. Se ve que el premio se quiere ir para Acapulco esta noche. Aquí viene una dupla y esos muchachos ya ganaron un torneo aquí, Ya ganaron un torneo aquí, no sé si se acuerden. Cerro del Paraíso con un toro barroso grandote, no sé si se acuerdan. Y hoy traen el Rey Feo. Y oiga, una ganadería, yo creo que de las más jóvenes de las que voy a presentar, pero ya con mucha trayectoria. Fíjense, a pesar de su juventud, trae mucha trayectoria, mucha cuerda y muy buena vibra. Sí, donde pega, duele y donde pisa el marca. Aquí está Rancho El 8, su toro, el R15, lo monta el jefe Tijolito de Ayutla. Y nomás que chulada. Para los que sabemos poquito de jaripeo, aguas, esto se va a poner bueno, Para los que sabemos poquito de jaripeo, como Daniel Pita, Producciones Pita, no me dejará mentir que esto va a estar cabrón. Y oiga, 2 vaquillas, no podía faltar el ambiente, lo chusco, lo dramático, las risas, y bueno, pues todo lo que se refiere a salirle a la vaquilla o al torete. Aquí está Rancho El Tábano de Cocula, Guerrero, con 2 vaquillas. Vamos a ver allá al compa Armando, nos mande un representante porque vienen 2 vaquillas. Con la aclaración de que como es torneo, no podemos interrumpir, como es por aplausos, las vaquillas se van a jugar al final.
Al final, señor comisario, aquí está el comisario, se van a jugar al final, rapidito para las mujeres y para los caballeros, porque no podemos interrumpir el torneo a la mitad, porque como es por aplausos, a la gente se le olvida, ¿sale? Ok, el torneo sigue así su curso sin interrupción, muy bien. ¿Qué más nos falta? ¿La chica loca? Bueno, pues la chica loca se presentó sola, muy bien. Así es de que tengo un dato importante, padrino de la locución. El padrino de locución, el padrino de locutor es Sidronio de la Cruz Ramírez y Jesús Castrejón de la función. A ver, Sidronio de la Cruz Ramírez y Jesús Castrejón. Vamos a brindar un aplauso a los padrinos de la locución. Venga el aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso para los padrinos. Aplaudan al padrino, si no, no va a pagar, hombre. Bien, ahora sí, damas y caballeros, viene algo importantísimo en el jaripeo, que es la oración. Pero, pues, con todo respeto, pues, concentrarnos en la oración es un ejercicio de fe muy prudente, muy a modo en esta fiesta donde hay peligro, donde hay suspenso y donde todos estando en un ruedo. Bueno, pues llevamos a lo mejor... Pero pienso en ti, hoy la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, mi querido Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Señor Dios, a esta tierra, a esta plaza, solo vine por unas monedas. Termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón. Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta. Puede ser que te visite hoy. Humildemente tus hijos, los jinetes, los ganaderos, los caporales, los músicos y todos los que nos hemos reunido en esta fiesta de jaripeo. Que así sea Dios. Amén. Ahora sí, niños, venga la Diana. Ahora sí venga el primero. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Ahora con la que barre. Ella me dijo que no me quería, loco de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entre la cantina para darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar me dijo: no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar. No vives sin mí. Esta tristeza y este seguro lo he visto en tu día, que con sus mentiras me soñó. Bailazo, tú bailas, él baila, todos bailamos, ahí les va. Mañana día de baile, mañana día 7 de diciembre. Entonces tiendo a recordar cosas de ayer, mas no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia sentimental. No es que extrañe tanto el dulce de tus besos, que hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos. Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol, por eso es que estoy así. La primera, listo, porque esto se va a poner bueno. Uno pega y otro suelta, uno jala y otro marca. Primo hermano, aquí viene. Abran la que lleva bala. Usted allá
le bajan de arriba, el último petaño, bajando, está cazando, fuimos, recio, venga, ahí va, el que se llama Llaverito, viene de tres barreras, arriba el jinete, se trajo la tejana negra, abajo hay peligro, la pezuña corta, listo, ya viene, tocó la puerta, papá. Al centro, limpiecito, fuerza, pretalito, oiga, pero el soñador no sentía los duros sino los chingazos. Sí, vamos a recomendarle al jinete que se vaya poniendo bello y guapo, porque ahora viene el brazalete que también va para el soñador Rancho Dos Amigos. Cabrón y Vago, de repente le van a hacer un corrido, de repente si es Cabrón y Vago, y le van a hacer un corrido, porque a los que son buenas gentes no les hacen corridos, como a Daniel Pinta, por ejemplo. ¿Cuándo le han hecho un corrido? Y es bien buena gente. Pero el día que se convierta el malilla, le van a hacer corridazo los de la banda Universal. ¿A poco no? Ya están las 20 mujeres. ¡Ay, te va a soñar! Agárrate, porque se trata de soñar, se trata de agarrar para el rancho, se trata de meterle gusto, se trata de prender el cerro, se trata de llegar lejos, se trata de hacer las cosas bien. Ahí te va, agarrando rancho, Meyaltepec, Guerrero. Oiga, 6 de diciembre, todavía 2021. Aquí viene Brazalete. A ver qué hace Brazalete. A ver qué tal pega Brazalete. A ver qué tal se agarra Soñador. Ya lo hizo campeón una vez. Vamos a ver ahora. Y arriba mi rancho. Ya viene. Me gusta la monta. Ahí va, ahora sí, papá. Ni frío ni sueño, ni frío. La Meyaltepec, Guerrero. Aquí viene calculador. Listo el soñador. Vámonos, Brazalete. ¡Ay! Ahí viene. Hagan su lado, aquí viene. Empezó a cabalgar, empezó a subir, empezó a hacer lo suyo. Aquí viene Brazalete, lo está cazando, nos vamos a la monta. Grábela, bonito, viene. Arriba, tocota, papá. Y nunca es tarde si la dicha es buena. Acomódate, porque de aquí nos vamos para el rancho. Soñador. Ahí viene, le metió la mirada. Ya le vio la nuca, le metió la mano, lo va a prender bonito, ahí te va Brazalete, el centro de nuevo, puerta, pica y suelta y pica, vamos a ver si es cierto, ya viene, unos sueltan y otros jalan y otros sueltan, y arriba, un jinete preocupado, viene por el premio, se llama Brazalete. Soñador, viene la monta, agárrate, ahora sí te va, arriba, sabrosa, Brazalete pelea, quítaselo, oiga, le faltó cuerda, quítaselo, lo va a pisar, cabrones, quítaselo, esto es la locura, lo pisó, oiga, le faltó cuerda. Le faltó jinete el papá. Apenas empezaba el baile, Dios mío. No, hombre, de plano. Por eso les decía que la vez pasada le planchó el traje a puros ricos allá en la montaña. No van a pensar que a cualquiera, a Brazalete. Pero la gente es la que manda. Hasta aquí las cosas. Ahora vamos al aplauso. Vamos a ir a los aplausos, pónganse música. El Llaverito de Rancho Tres Barreras y el Brazalete de Rancho Dos Amigos. A ver cuál les gustó más. El aplauso para el Llaverito de Rancho Tres Barreras.
Nada. El aplauso para Brazalete de Rancho Los Amigos. Bien, Brazalete. Se las tendrá que ver con este toro de Rancho La Ciénega llamado Cabrón y Vago. Vamos a poner música, maestro. Música para que amarre, para que sepa sabor. ¡Listo, Moncayo! ¡Rancho en la parte! ¡Aquí está! ¡El duende de Cochitlán Guerrero! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Así se acabó la cuenta! ¡Así jalamos para Rancho! ¡Así trabajamos en la mediante paquetera! ¡Aquí viene la base! ¡Esa la base! ¡Ahora! 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 ¡Amaro! ¡Amaro! ¡Amártelo, bonito! ¡Eso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Porque la tierra contiene el mal y el remedio. Porque la tierra sabe a dónde vamos, sabe hacia dónde nos dirigimos. La tierra contiene el mal y el remedio. A la tierra hay que pisarla y hay que marcarla. A la tierra hay que sacarle provecho. A la tierra hay que sudarla, dijo el duende. ¡Vámonos! Entonces va para arriba. Entonces hay que marcarla. Entonces hay que trabajarla, mi duende. Aquí viene, acomodando las cuentas. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Barbarino arriba del último peldaño. Le va a jalar las barbas. Le va a jalar las barbas. ¡Ahí viene! ¡Duende arriba! ¡Épale, épale! ¡Épale, épale! ¡Ahí viene! ¡Ahí se va acomodando! ¡Ahí se va acomodando! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No se deja Moncayo! ¡Ahí va Moncayo! Ahora sí, papayo. Ahora sí, papá. Ahí te va. Es el Moncayo de Rancho en la mata. El duende se va para arriba. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Corta, corta. Pica y duende. Pica y marca. Pica y sale. Ahí viene. Hay calor. Hay calor. ¡Hay calor! ¡Hay calor! ¡Hay calor! ¡Y lo está cazando! ¡Vámonos! ¡Ahora sí te va, Moncayo! ¡Agárrese, Moncayo! ¡Rancho en la mata! ¡Duende arriba! ¡La cuenta patona! ¡El remolino grande! ¡Oiga! ¡Está marcando el terreno, Moncayo! ¡Ahí está arriba! ¡Duende agarró leña maciza! ¡Oiga! ¡Quieto, Torito! ¡Quieto, Torito! ¡Épale, épale! Este se llama Pompeyo, algo grande, marcando la tierra, sacudiendo todo, le van a amarrar la cámara, aquí se va a bajar el duende, y se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. Y qué bonito de la sacar, todo grande, todo fuerte, denso, lucido, elegante, se bajó el duende. Esta noche aplaude, se aplaude al ratito cuando salga la chaquita del casco y Rancho La Perla con fuego y libertad, entonces aplaudimos. Voy a seguir trabajando mientras tenga compradores. En los Estados Unidos ahí existen los mejores. Compras 100 kilos de polvo, como comprar unas flores. Changuita. Y el jefe Changuita.
Y el jefe va sobre los lomos de este Tierra y Libertad. Quiere el compa Toño ganar este torneo, por eso se trajo a la changuita. Le vamos a poner ruido, le metemos ruido, le calentamos allá las tarolas, le metemos ese lumbre al escenario, que de una vez suene la tuba, que se amarre bonito el rancho. Así viene la changuita. ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Ahí está! ¡Listo, papá! La changuita viene, se llama Tierra y Libertad. Tierra y Libertad. Cuidado, viene la changuita. Todo listo, todo en orden, amarrando, aclarando, amanece. Cuídanos por rancho, cuídanos por rancho. ¡Ay, ay, ay! Más abajo hay lodo. Ya viene la monta. En la de Yontepec, Guerrero, va la changuita. Saludos a toda la raza, saludos a toda la raza. Ahí viene la changuita en este torneo relámpago de Yontepec, Guerrero, 6 de diciembre. Y checando todo. Ahí te va. Cuidado. Ahí va el jefe. Ahí va el jefe. Ahí va el jefe. ¡Oh! Arriba, arriba, totosa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ea! ¡Ahí va para arriba! ¡Ahí va para arriba! ¡Ahí va para arriba! Va con tubo, arriba changuita, abajo hay peligro, ahí está, juego y libertad, papá, te va a hacer de palabras con este toro. Vámonos, se viene. Ahora sí, papá, ahora sí, changuita, ahora sí, papá. ¡Vámonos, vámonos! ¡Le aflojó el moco a la changuita! ¡Bárbaro, barbaridad! ¡Viene la monta, viene la monta, viene la monta! ¡Esta me gusta, papá! ¡Suéltale, papayo! ¡Ahí te va! ¡Suelta! ¡Suéltalo! ¡Ahí te va, Brasil, ¡ahí va el vuelo! ¡Tierra y Libertad arriba! ¡Lucina sabrosa la monta! ¡El rancho la perla! ¡El rancho la perla! ¡Changuita! La duración de un minuto depende de la situación en que te encuentres. Un minuto, pero sufrido, trabajado, luchado hasta arriba. Pero ustedes son los jueces. Ustedes son los jueces, los vamos a aplaudir. Está entre el toro Pompeyo que montó el duende de Mochitlán, de Rancho La Mate, y este toro Fuego y Libertad de Rancho La Perla que montó el jefe Changuita. Vamos a ver cuál le gustó más. Pongan atención, órale. Primero, el aplauso para el Pompeyo de Rancho La Mate. Bien. Ahora, el aplauso para Fuego y Libertad de La Perla. Achicao. Pongan atención, comisarios. Pongan atención porque ustedes me van a ayudar. Pongan atención. A ver, ahí está otra vez. Se va el toro. Esto se llama el Javiercito. Ahí va, papá. Ya viene.
a ver si prende. Vamos a ver si prende. Que está arriba, lo está cazando, lo está cazando. La monta viene. Se anuncia, aquí está. Ahí te va. Ahí te va. Agárrese. Oiga. La vuelta grande, la vuelta grande, la vuelta. Quítaselo. Oiga. Se lo va a tragar, se lo va a tragar, se lo va a tragar, se lo va a tragar. Han tragado puro veneno estos toros, almuerzan alacranes, comen alacranes y te cenan serpientes, papá. Andan imparables, mira nomás este toro grandote. Se llama Javiercito, agárrenlo porque anda babeando lumbre. Hoy andan fallando los caporales, en el plano va a haber un curso de caporales y a otros les vamos a poner a dieta, a otros caporales que ya vi que andan por ahí. Ahí va, el aplauso para Pompeyo de la Mate. Ahí está. El aplauso para Javiercito de San Francisco. Javiercito, segundo finalista. Javiercito, segundo finalista. Ahí está. Ahí viene. Ya viene. Lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando. Puerta, puerta, puerta. Ahí te va. Viene de chavalón. Viene el chavalón. Viene el chavalón. Aquí está, se llama Palomo. Se llama Palomo. Esto Palomo. De rodillas. De rodillas. ¡Ay! Súbele, 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 súbele. Ahí viene Mezcal. Arriba. Ahí te va. Aprieta la pierna, Mezcal. Ahí te va los fregazos. Ahí te va. Arriba, elegante, sabrosa. El Mezcal se gana. Aquí ya está la noche. Elegante, blanco este. El Mezcal arriba. Agarrando vuelo. Sigue bajando bonito. A su saque, agárrense bonito, ya cayó el cabezal, ya cayó el cabezal, y el Mezcal arriba, chaparrito, se vio chingón el asunto, cuidado, 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 ahí cayó el cabezal, pedazo de ahí cayó, agárralo, aprendido, salió chingón a la noche, Mezcal. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ajá, cuidado, cuidado, no se vaya a caer. Ahora sí, hermano, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. Se llama Palomo, se llama Mezcal, se llama Jaripeo, se llama Fiesta, se llama Mucha Fiesta en la Navidad de Pérez Guerrero y me chingué 500 nomás. A ver, ahí está, facilito con la sudor de mi frente. Los de 3 días de andar cortando hoja allá en el cerro ya me lo chingué aquí en 2 minutos. A ver que se oiga lejos, arriba del escenario, no hay marcha atrás, papá. Ahí viene, ahí viene, se llama Máquina del Mal, se llama Máquina del Mal, se llama Rancho del Mezcal, papayo. Ahí viene, ah, bonita la tarde, bonita la noche, bonito el jaripeo, bonita la fiesta, bonito Rancho del Mezcal de Carrizalillo Guerrero. ¡Ay, que hay agua y más abajo hay lodo! ¡Ay, que hay agua! Abajito, agachaditos para que vean la gente de atrás, agachaditos para que vean los de atrás. A una persona, ¿cómo se llama? David Vicario, órale, ya se van a acabar.
monta, viene la 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 monta. Ay, 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 va. Ahora sí. ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Ahí te va! Se llama Máquina del Mal. La vuelta matona, la vuelta matona, la vuelta matona. Oiga, así la pierna, la cintura. Esto se llama Caricón Ranchero Borracho del Mejor. En el torneo de Amillatepec, que le venga la buena vuelta. Sigue la vuelta, se llama este tremendo. Se va, se va, se va. Se fue, se fue, se fue. Simple y sencillamente, Jaripeo bonito. Simple y sencillamente la fiesta luce. Simple y sencillamente Amillatepec no duerme. Simple y sencillamente hay que aplaudirle. Porque aquí viene el desenlace. ¡Barbarino! ¡Barbarino! Vamos a ver a los cines, necesito que me ayuden. Y quiero pedir a los comisarios que me pongan. Ya viene la monta, tantito volumito, patrón, tantito volumito, tantito, ya me empecé a cansar, ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va, no cuesta nada, 10 centavos nomás, 10 centavos nomás, aquí viene la monta, listo, listo, arriba, viene este chavalón de Acapulco, se llama Rey Zeus, Rancho, Cerro del Paraíso, viene la monta, agárrese bonito, papá, Cerro del Paraíso de Acapulco, Guerrero, aquí viene pequeño de Acapulco. El pequeño de Acapulco, cuidado, parece que va a ser, aquí viene toda la carga, agárrese que va a volar, agárrese que se va a poner bueno, ay, ya llegó, ya viene, ya se durmió la abuelita, despierten a la abuelita, ahí está, se durmió la abuelita. Ya se durmió la abuelita. Se va a caer la abuelita de la escalera. ¡Despiértenla! Ahí viene ya. Ah, vale madre, jaripeo para la abuelita. La están grabando, se la van a subir a TikTok. La van a subir a TikTok, se va a hacer famosa la abuelita. ¡Vámonos! Aquí viene. ¡Listo! Viene el Cerro de Paraíso, se está calentando la máquina. Es el pequeño de Acapulco. Esta se va a poner buena. Esta va a llegar lejos. ¡Ah, qué bonito! Y ahí va otra vez, y ahí va otra vez, y ahí va otra vez, y ahí va otra vez. ¡Épale, épale! ¡Épale, épale! Están ayudando al pequeño porque viene el Rancho Cerro del Paraíso de Acapulco, se llama el Rey Zeus. ¡Ay, papá! Venga la monta, 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 venga la monta. Así bonito, sabroso, que se oiga. Ahí va para arriba. Acomoden el Rey Zeus a este pequeño de Acapulco porque viene jaripeo, viene la fiesta. Mañana llega la revolución. Pasado llega Rancho San Miguel de Oaxaca, el día 8, San Miguel de Oaxaca. Oigan nomás. ¡Qué chulada! Mañana la revolución, el pasado Rancho San Miguel de Oaxaca, pero mientras... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa ahí? Píchale, píchale. Ya viene. A ver, ayúdenle al chaval, ayúdenle. Porque ya se me está durmiendo el compa Armando del Rancho El Tábano. A estas horas ya está haciendo la meme. ¡Vámonos! A ver qué está pasando ahí. Cerro Paraíso, ¿qué está pasando ahí? Ahora, quieto.
Estamos llegando a la parte final. Estamos llegando a la parte final. Quítenle todo. Me atoraron ya. Venga, venga. Venga, venga. Ahora, ahora. Para el pequeño. Ajá, puro Acapulco, primo, cerro de Lorenzo, viene la monta. Viene la jugada. Viene la fiesta.